tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con este tema amor o costumbre, que ya, fíjese, dejamos un montón de preguntas abiertas en ese primer video. Si usted no ha visto la primera parte, por favor, regrésese, por ahí le va a aparecer en la lista de reproducción, porque es un tema de dos partes, y que seguramente van a haber más partes como constantemente nos va sucediendo en otros temas, pero es que esto realmente va teniendo una profundidad muy distinta de nada más preguntarnos, ¿es amor o costumbre? Porque, si usted recuerda en ese primer video, se lo recuerdo, estábamos hablando alrededor de si son ideas contradictorias, si amor es distinto a la costumbre. Y en esa pregunta vamos asumiendo que sí lo es. Y si sí lo es, tendríamos que pensar cuál es nuestro concepto de amor. Y ahí fue donde empezamos a desglosar esto. ¿Cómo se va sintiendo para algunas personas que el amor es ese momento de enamoramiento? Cuando estamos perdidamente enamorados de la persona, que estamos esperando su llegada, que estamos esperando sus mensajes, que estamos esperando el momento de encontrarnos, porque es el highlight de nuestro día, ¿no? Es el momento máximo, el ápice de nuestro existir. Y que ya que se acaba eso, pues ya se acabó el amor y ya se volvió costumbre, ¿no? Y que si ya es una costumbre, entonces ya no hay amor. Pero en todo esto habíamos hablado de que en el enamoramiento realmente lo que estamos viendo es una idealización de la persona, que no estamos reconociendo al otro. Y nos habíamos quedado justamente en eso, que para querer al otro tendríamos que reconocerlo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo es reconocer a la otra persona? Conocerlo de entrada, ¿no? Pues bueno, tendríamos que pensar en quién es el otro y quién es el otro para mí. Esto, pues, es muchísimo más complicado que como suena, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos un primer momento en donde ya habíamos dicho, dependiendo qué tan enfermitos, qué tan rotos andemos de esta parte narcisista, le pusimos al otro todos los adornos de Navidad o solamente enaltecimos sus cualidades. Ahí va a haber una diferencia importante porque fíjese, una cosa es decir, es que es la persona más inteligente del mundo, simplemente porque yo quisiera estar con una persona sumamente inteligente. Y otra cosa es ver que es mucho mejor de lo que yo esperaba en ciertos aspectos. Esto es, digamos, como en el espectro lo más saludable. Si ya nos empezamos a dar cuenta de que nuestras idealizaciones van por este lado, nos podemos calmar un poquito, no van a ser tantos años de psicoterapia, pero es cuando estas características se enaltecen, ¿no? Y ya después, que se va terminando el enamoramiento, que es la cosa más normal, empezamos a acomodarlo. Por ejemplo, es una persona sumamente responsable, sumamente seria. Y luego nos vamos dando cuenta de que, pues sí es una persona muy seria y muy responsable, pero también es muy exigente en ciertas cosas, ¿no? Es muy cerrada, tal vez, en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas. Pero ahí estamos reconociendo, ahí estamos viendo algo que podríamos mencionarlo como que es el vicio de su virtud del otro. ¿Por qué? Porque tal vez una persona que es muy seria, que es muy responsable, pues no es una persona con la que me voy a sentir tan suelto de divertirme y de hacer ciertas cosas, si se fijan. Nada más como por dar un ejemplo. O una persona que es sumamente hogareña, que eso era una cosa que yo enaltecía, es que claro, me está esperando, pues tampoco va a ser una persona que le guste tanto salir. ¿Por qué? Pues porque lo que más le gusta es la casa y tal vez también tenga que ver con una cuestión de ansiedad, ¿no? Que no le gusta mucho exponerse al mundo exterior. Y ahí es en donde empezamos ahora sí a reconocer. Ya conocíamos algo de esa persona y ahora estamos reconociendo, que no es necesariamente es el sentido de la palabra, pero empezamos a darnos cuenta de quién es la otra persona. Y justamente ahí, en ese momento, es cuando podríamos decir que va a empezar a nacer el amor. ¿Por qué? ¿No? Si ya no se siente tan maravilloso como antes, si ya no tenemos ese impulso de vernos, porque entonces ahora no es que esté queriendo lo que yo me imaginaba que era la otra persona, sino que ya tengo la oportunidad de querer y desear lo que sí hay. Al menos lo que se alcanza a ver, porque también ahí nos vamos a meter en un embrollo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Realmente dónde está el deseo? ¿Es el deseo del otro o es el deseo mío? Vamos quedándonos un poquito cortos ahí, tal vez en eso, en nuestro análisis, pero fíjese cómo es la persona ahora sí como tal. Que por ejemplo dicen ahí en la cultura general, si quieres conocer cómo es Andrés, vive con él, ¿no? Quédate un ratito con él. Date cuenta, sal, experimenta, busca. Justamente ahí es en donde tendríamos ahora sí la oportunidad de darnos cuenta
cómo funcionamos y si algo de esa persona realmente me genera un afecto. Porque acá nos vamos a topar con otra cosa, como lo estábamos diciendo en un principio. ¿Es amor o es costumbre? Para poder querer a alguien, realmente tendríamos que pensar que es necesario hacer una costumbre con ese otro. Necesita ser cotidiano para nosotros. Y aquí, fíjese todas las cosas que estamos atropellando a nuestro paso mientras hablamos de esto. Porque alguien ya va a haber dicho, bueno, ¿y si yo casi no veo a mi pareja? ¿No? ¿Y si mi pareja vive en otro estado o en otro país o en otro universo? Vaya usted a saber, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces ahí yo no estoy queriéndolo. Y fíjese cómo mientras más distancia hay en eso, menos vamos conviviendo con la persona y menos vamos conociendo a esa persona. No porque podamos tener unas pláticas súper profundas por el teléfono o por el internet o como que nos mandemos las mejores fotos todos los días. Pero dése cuenta cómo la cotidianidad va bajando. Aún al día de hoy, con todos nuestros dispositivos electrónicos, fíjese, ¿cuántas veces va haciendo usted videollamadas con sus amigos nada más como para platicar y verse de esta manera y lo demás? Pero realmente no es algo que se vaya privilegiando, aunque tengamos la posibilidad. Si podemos, nos vamos conectando en persona, ¿no? Vamos buscando el espacio y a veces tenemos personas que viven en otros estados o en otros países y la cotidianidad baja. Y podríamos decir, queremos menos a esas personas si fuéramos objetivos, así como en una escala, en un amorómetro. Definitivamente que no son tan importantes ni tan relevantes para nosotros. Y lo mismo va pasando en una cuestión de pareja. Y como le digo, son cosas como feitas de decir, porque no, claro que yo quiero a mis amigos y yo tengo muchos amigos así. Y realmente si escuchamos esto y nos empezamos a encabronar, ¿no? Si nos empezamos a molestar, alguna fibrita sensible estamos tocando y entonces vamos dándonos cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué nos suena esto de esa manera? Porque yo digo, no, es que claro, mi relación a distancia es la más hermosa de todas. No estamos calificando a nadie, como le digo, si tuviéramos ese metro, pues tal vez podríamos decir que tiene más o menos relevancia en nuestra vida. Pero la cuestión ahí es, ¿qué es lo que estamos buscando? Porque nos vamos a dar cuenta de una cosa bien compleja. Y es que casi nadie menciona el amor como la misma cosa. Para una persona, por ejemplo, esta persona que se está molestando conmigo en mi fantasía, ¿no? De cómo estoy hablando con alguien, que se está molestando conmigo porque estoy diciendo que su relación a distancia tal vez no es tan fuerte como ella piensa. ¿Qué es lo que está mencionando esta persona como el amor? ¿No? Tal vez es simplemente reducirlo a la compañía que puedo tener en los momentos en los que yo lo necesito, ¿no? Y para mí eso es el amor. Y no podemos decir si eso está bien o eso está mal para esa persona. Esa persona sí lo está viviendo, es su experiencia. Pero si regresamos con esta idea de reconocer al otro, ¿qué tanto reconocemos del otro si lo estamos viendo solamente 15 minutos a la semana? Aunque nos mandemos 1.000.000 de mensajes, ¿no? Fíjese, antes, aún en antaño, era muy común llevar un cierto noviazgo por cartas, pero nadie se casó por cartas. Aún entonces, ¿no? Nos tenemos que ver, tenemos que estar cerca para que eso pase. No nos podemos enviar todas las cartas, pero ya que estamos con la otra persona, la dinámica cambia radicalmente. Entonces, fíjese, regresando un poco con esto, justamente es en esa costumbre cuando podemos empezar a conocer a la persona y entonces querer a esa persona de una manera más tangible, más estructurada. ¿Por qué? Porque otra vez, no solamente estoy viendo las partes buenas o las partes idealizadas, porque luego también, si seguimos un caminito más bien establecido, ¿no? De que primero estamos enamorados, empezamos a salir y luego empezamos con un noviazgo, y el noviazgo puede durar, que le gusta 6 meses, 1 año, 5 años, lo que usted guste. Durante ese noviazgo, todavía se va sosteniendo y se va reavivando esta llamita del enamoramiento que estábamos hablando. ¿Por qué se va reavivando esto? Pues porque no estamos conviviendo todo el día con esa persona, porque no tenemos responsabilidades con esa persona, porque solamente estamos compartiendo momentos de emoción o de diversión. Es por eso también que tantas personas al momento en el que se casan dicen el amor se ha terminado. El matrimonio termina con el amor. No, el amor, ¿cuál amor? ¿No? Otra vez, ¿de quién estábamos enamorados? Si en el momento en el que empezamos a tener ciertas dificultades, en el momento en el que empezamos a tener una responsabilidad con otra persona, una costumbre, ahí ya no nos parece.
¿no? Entonces ahí ya se murió el amor y yo por eso no me quiero casar porque el matrimonio termina con el amor. No. Realmente, ¿qué es esto? Y fíjese, vamos caminando poco a poquito. Entonces, es el reconocer a la otra persona en su mayor parte. ¿Por qué? Porque realmente nunca vamos a acabar de conocer del todo a alguien, ¿no? En primera instancia, porque esa otra persona tampoco se conoce del todo, ¿no? Hay situaciones que van cambiando y aparte vamos mutando con el tiempo, van sucediendo más cosas. Pero es el poder reconocer a la otra persona en el diario, en su trabajo, en su manera de llevar las responsabilidades, en su manera de llevar el dolor, en su manera de conllevar la angustia, cómo nos acompañamos nosotros. Ahí, justamente ahí, es en donde ahora sí podríamos empezar a ver esos destellos de amor. No de enamoramiento, de amor. De amor en el querer, en el realmente estar puesto en el deseo del otro. Y que se vaya haciendo algo de ida y vuelta. Que eso es otra cosa súper importante. Porque fíjese cómo no nada más es por estar descalificando o estar poniendo amorómetros, pero fíjese cómo para que podamos hablar de amor tiene que ser algo recíproco, porque si no, solamente es una obsesión, ¿no? O sea, uno puede decir, ¿cómo amo a este artista? ¿No? Es que esta cantante, este actor es maravilloso, estoy enamorado, lo amo, ¿no? Pues más bien es como cierta obsesión la que tenemos con esa persona, porque para esa persona seguramente ni existimos, ¿no? Y solamente estamos idealizando y nos imaginamos cómo es y lo demás porque jamás hemos convivido con esa persona. Tal vez vemos documentales o vemos sus películas o vemos entrevistas y nos imaginamos que lo conocemos, pero no conocemos a nadie. O sea, estamos enamorados de nuestra idea, otra vez. Entonces no podríamos decir como tal que eso es amor, ¿no? Sino que es más, como le digo, una cuestión obsesiva que podemos tener con la otra persona. Pero cuando se abre una vía de ida y vuelta con una persona en el que yo lo conozco y esa persona me conoce a mí de regreso, y empezamos a empatizar, empezamos a sincronizarnos, a estar en esta misma sintonía y empezamos a formar una costumbre entre los dos. Ahí es en donde empiezan a surgir los afectos y son afectos mucho más profundos y mucho más complejos, lo podríamos decir, porque afecto hay desde un principio, ¿no? Nos podemos encariñar de todo. Yo estoy encariñadísimo de mi lámpara y es una lámpara, ¿sí ves? Es un mueble, ¿no? De todas estas cosas, pero le digo que se vuelven sentimientos más complejos en el sentido en el que no es nada más por la función de mi lámpara, como la lámpara que le estoy señalando acá atrás, sino en el papel que va jugando en la vida, tanto la de él como la de ella, ¿no? Cómo se van entrelazando, cómo se va construyendo una historia. Fíjese, si quisiéramos esto recortarlo y ponerlo otra vez en la cuestión familiar, ¿usted por qué quiere a sus hermanos? ¿No? Simplemente porque nació junto con ellos. Pues no, ¿verdad? Es porque hay una historia, porque hay algo que se comparte, porque han habido vivencias, porque se vieron crecer. Y eso es lo que podríamos decir que si se fija es muy distinto el amor que le podemos tener a los padres que el amor que le podemos tener a los hermanos, ¿no? Pero se vuelve una cuestión como de complicidad, como de sabernos iguales, que esta es una cuestión que también es muy distinta con el amor que se le puede tener a los padres, porque ahí tiene que haber una jerarquía distinta. Con los hermanos nos empezamos a sentir más iguales, pero con una distancia que tiene que ver con otras cosas, que no vamos a hablar el día de hoy. Pero lo que empieza a suceder cuando tenemos esta manera de relacionarnos con el otro y de reconocerlo, es que empezamos a reconocerlo como un igual a nosotros, ¿no? Que tal vez haya cosas que uno hace y que el otro no hace, pero es mi pareja. Ahí somos iguales en esas circunstancias, que también, si se fijan, es otro requisito para poder querer a alguien, ¿no? Sabernos iguales. Y entonces aquí, ¿cómo le hacemos, no? ¿Por qué? Porque entonces, es que como nada más yo trabajo y estoy manteniendo a mi marido o a mi mujer, pues entonces, pues realmente yo que no lo quiero. Si se fija, ya ahí perturbamos el equilibrio de estos afectos tan frágiles que le estaba diciendo en un principio. Porque claro que van a haber afectos, pero cuando estamos hablando ahora sí de una situación más profunda, más compleja, como un amor más real, ¿cómo podría ser esto si está esa disparidad? ¿Cómo no sería como una responsabilidad más bien? O como una carga. O ahora sí como nada más la costumbre de lo que estoy haciendo. Ahí es en donde se va haciendo esa diferencia. Entonces, fíjese nada más todos los pasos. Y no estoy siendo como tan específico de cada cosa. Pero fíjese toda la complejidad que hay para poder querer a alguien. Reconocerlo
en lo bueno, en lo cotidiano, en lo malo, y después de eso decidir si sí quiero pasar tiempo, si sí me es correspondido este afecto, si yo me siento con ganas de querer a esa otra persona. Porque ahora sí, si le tuviéramos que poner una etiqueta a el amor como tal, es cuando empezamos a desear hasta cierto punto por encima de nuestros deseos para el bienestar del otro. Y esto tal vez nos estamos poniendo un poquito románticos, pero no va en ese sentido de que me voy a sacrificar por ti, sino que fíjese cómo nuestro acomodo tiene que ver con querer que el otro esté bien. No nada más con que yo quiera, no nada más con que esa persona me quiera, con que esa persona me dé, que me provea, que me respete, que me enaltezca, que me chulie todos los días. No. ¿Qué puedo hacer yo para que la otra persona sea feliz? Ahí, en ese momento, si se fija, ya tiene que ver con algo que superó hasta cierto punto esta postura narcisista con la que habíamos empezado, ¿no? Que también tiene que ver con un movimiento y un desplazamiento, pero ya no es que sea nada más el otro, sino que nos hemos vuelto como un ente distinto, en donde tu bienestar es mi bienestar. Y esto se puede ir hacia otro abismo que ya es fusionarnos y empezarnos a indiferenciar y empezar a querer leer el pensamiento del otro. Pero si se fijan, si siguiéramos por este caminito, ¿no? Sin irnos tan hasta el fondo, realmente ese es el punto de reconocer al otro, de querer lo mejor para el otro. Y lo mejor para el otro también es lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque lo considero mi compañero de vida. Y esta persona que me va a estar a mi lado durante todo este camino. Entonces, ya no está ese de que si yo te doy y tú me quitas y lo demás, sino que ya nos fuimos para allá. Y si se fijan, regresando a lo que habíamos comenzado con el video, ¿es amor o es costumbre? El amor es costumbre. El amor es acostumbrarnos al otro. Es, así como lo dirían en el Principito, es domesticar al otro, adueñarnos, sentir parte de nosotros mismos al otro. Hasta ese punto, sin llegar a una fusión terrible, ¿no? Porque en algún momento hablaremos de esa fusión, que también son unos problemones, pero si se fija, no es que se siga ese mismo camino, sino que en esa fusión podríamos pensar otra vez en esta indiferenciación que hablábamos en un principio, en donde tú y yo somos la misma cosa, no en el que nos estamos complementando hasta cierto punto, sino que ni siquiera atravesamos por ese camino de reconocimiento, como se lo estaba planteando. Pero amor o costumbre, me parece que van muy de la mano. No tendríamos por qué estar diferenciando estas dos partes cuando son tan complementarias y tan fundamentales para las relaciones que podamos llegar a tener. Pero bueno, pues por el día de hoy hasta acá vamos a dejar el video. Espero que los haya disfrutado. Les recuerdo, tenemos videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Estamos estrenando camarógrafo, así que ahí pónganos en los comentarios cómo le parecieron los formatos de estos videos, si les están gustando, si no les están gustando, porque todos sus comentarios y todas sus exigencias las intentamos plantar aquí en los videos, justamente para hacer un contenido para usted. Yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.